La caída de las torres en el atentado levantó una enorme polvareda que todavía repercute hasta nuestros días en enfermedades letales, en padecimientos que se volvieron crónicos. Muy doloroso, porque esas víctimas, como los niños de la guardería, señalábamos también, tuvieron que llevar sobre sus hombros esa estela. Pero la verdad es que yo, en uno de los atentados más trágicos en los Estados Unidos, me admiro, no siento admiración, sino que me admiro de la minuciosidad con que fueron armados al insertar en Estados Unidos a un grupo de hombres que se especializaron en el control de esas aeronaves que no son enchiladas, no es una avioneta, requiere de verdaderos ingenieros de vuelo. ¿Y cómo fue que no lo detectaron cuando llegó el momento y se hicieron cargo del asalto y la conducción a donde les dio su gana de enormes aeronaves con tanta gente como pasajeros? Sí, fue una cosa que jamás se lo esperaban. Eso fue el elemento clave, la sorpresa. Y pues subestimar la capacidad de estos grupos de hacer este tipo de acciones, la falta de vigilancia. Además, la templanza de cada uno de esos elementos que sabían que se iban a sacrificar. Porque fueron muchos detalles. Una de que varios de los pilotos que intervinieron en todo este atentado se capacitaron en Estados Unidos. O sea, vivían ahí como cualquier ciudadano. Otra de las cosas que también requirió de mucha osadía fue la altura a la que bajaron el vuelo de los aviones para que pudieran dar justo en las torres, el que todo este movimiento se desatara en 4 vehículos aéreos casi al mismo tiempo y teniendo puntos claves a atacar. O sea, en lo que más era representativo de Estados Unidos, ¿no? El Pentágono, las Torres Gemelas, todo lo que era un símbolo hasta a nivel mundial. Pues fue realmente una tarea pensada desde cuánto tiempo antes, minuciosamente armada y lanzada simultáneamente, como dice Liliana Marina. Sí, esto debe haber tenido una planeación desde muchos meses atrás, con toda calma. ¿Qué necesitaban? ¿Cómo lo necesitaban? ¿Qué tipo de hombres requerían? ¿Qué preparación requerían esos hombres? Sí, fue algo que por lo menos yo calculo les llevó 2 años la planeación de todo el asunto. Como kamikazes, ¿no? Los pilotos, pero de una aeronave mayor para hacer más daño. Así es. Sí. Todavía por ahí anda una película que trata de recrear a la única que no llegó porque los pasajeros intentaron detenerlos y controlarlos. Los que se estrellaron en el campo. Lo que es sorprendente es la cantidad de odio que pueden almacenar hombres como ellos, que les permite tener la paciencia para lograr su objetivo. Hoy no podemos pensar en odio. Entonces, porque no nos ponemos en su lado, y esos son otra vez actos de fe para ellos y de justicia contra las agresiones que había sufrido su pueblo, suponiendo que no hayan tenido ayuda de gente dentro de los Estados Unidos, que estamos pensando que el ataque fue solo exterior.
Estrellar un avión de ese tamaño contra un edificio no es fácil. No es fácil porque hay que tomar la ruta desde mucho tiempo atrás. Es muy difícil. Y luego la coordinación de los minutos. Planear para que los dos vuelos fueran tomados exactamente y uno llegara detrás del otro a las Torres Gemelas, por ejemplo. Radio Centro. Es muy difícil. Todavía ni siquiera hay... Porque ya habíamos visto que un avión se estrelló contra un edificio en Estados Unidos y no lo derribó. Todavía no nos explicamos por qué las Torres Gemelas se derribaron. Si también había explosivos adentro, es una teoría de esas alocadas. Hay que recordar además que cuando veíamos las películas de vaqueros contra indios, les dábamos todas las razones y las ventajas a los vaqueros, sin tomar en cuenta la represión, el despojo y el asesinato hasta de bisontes para que no tuvieran elementos para alimentarse y crear sus propias aquellas habitaciones que veíamos con ciertas características que tenían el revestimiento de las pieles. Y igual el salvajismo en la Segunda Guerra Mundial y la explosión de las bombas atómicas y los hornos de incineración, de envenenamiento de cierto grupo de personas por su religión y su fe. Todo eso nos hace analizar un poquito más a fondo y no simplemente acusar, sino tomar en cuenta de qué manera se creó ese resentimiento y tarea de demoler al contrario. Exactamente, esa es la historia. Exactamente, tú lo estás analizando, estás viendo que detrás de un hecho aislado no cuenta, aislado no dice nada, pero si va uno a decir, a ver, cuáles son los motivos e ir analizando, entonces ya queda mucho más clara la situación. Esa es la función de la historia. Y vimos la importancia de Estados Unidos y la importancia del evento. Cambió el planeta. A partir de ese momento cambiaron las reglas de las policías, de los aeropuertos, de los aviones. Todos, yo ni soy gringo y de todos modos me sometí a las reglas que ellos establecieron en un juego nuevo. Sí, se cambiaron las leyes. Todo. Se permitió la tortura abiertamente, el encarcelamiento sin juicio en Estados Unidos, la obtención de datos, el espionaje masivo de parte del gobierno de todas las cuentas de internet, pero masivo así. Entonces es peligroso. Hay palabras clave que detectan ciertas computadoras que llaman la atención y entonces ya te empiezan a seguir. Algoritmos. Y si tú dices Al Qaeda o vamos a matar al presidente o una serie de cosas, inmediatamente empiezan a seguirte. Pero hay una ley que permite que dan todos tus datos sin que tú te enteres. Todos, contactos, llamadas. La ley patriota se llama. Sí, cambió el mundo. Pero no solo eso, sino que esas leyes que deberían de ser para ellos, las aplican para todo. Porque son el papá de los patitos, o eso se creen. Y de ahí impusieron medidas más drásticas también aquí en México, porque empezaron a poner atención a esos grupos de gente de Medio Oriente que dicen transitaba ya desde hace tiempo aquí por México. Entonces a ponerlos con lupa, a vigilarlos y a cerrar fronteras de manera más drástica, porque ellos es a los que más miedo les tienen. Sí, aquí acuérdense ustedes cómo hasta había un aparato en el aeropuerto que prácticamente nos desnudaba para ver si no
No, yo me metí al gimnasio, quiero tener, no dar mucha vergüenza cuando vaya yo a viajar. Y entonces ya iba yo preparado, porque... Todo musculoso. Sí, porque la ropa ya no me iba a servir. ¿Cómo se llaman esos aparatos? Escanear. Sí, bueno, escanear. Sí, se escanear. llama el acto. Nos escaneaban. Todo esto venía de una orden de Estados Unidos. Pues últimamente hasta se habló de un aparato muy caro que compró el gobierno mexicano en el sexenio anterior para espiar, para seguir los pasos de cada sospechoso. Y están apareciendo también datos ahora que ya está el archivo al alcance de un nuevo gobierno, de cómo se investigó y a quién, y aparecen nombres ahí, pues que no tenían nada que ver con la política, pero sus inclinaciones, esas sí eran señaladas como alguien dispuesto a participar en una conjura. Era el sistema Pegaso, una cosa así que se estuvo moviendo. Uh-huh. Sí, hay una película que se llama Vice, sobre el vicepresidente Cheney. Muy bien actuada y trae todas esas decisiones, cómo se llegó a eso, y qué papel tan importante tuvo y tiene aún este personaje en la política de Estados Unidos. Pues ojalá que en México no se requiera una investigación o un señalamiento como la forma en que calificaron a Carlos Loret de Mola. ¿Cómo le dijeron? ¿No se acuerdan? Una calificación realmente ofensiva, dañina. Ahorita me acuerdo, si ustedes no se dieron cuenta, pero hubo alguien que lo defendió y se indignó por la manera en que se dirigieron a él precisamente, cuando al contrario, la investigación a fondo de los periodistas ha señalado, descubriendo muchas cosas que de otro modo hubieran quedado ocultas. ¿Cómo le dijo el de las casas? ¿El señor de las casas? ¿Cómo? ¿Eso es lo que pregunta? Sí. Ah, no. Ni siquiera entendí porque dijo periodismo venal. No. Y no entendiste. Un calificativo personal. Ahorita nos acordamos. O nos lo resuelve producción, que siempre está pendiente de nuestras dudas. De Coyoacán, Evangelita Valladares García, 66 años. Bartlett le dijo a Loret de Mola que era un sicario de la información. Después señalaron que era una acusación muy delicada. No, hiriente, dañina, terrible. Así fue como se expresó. Un sicario de la información. Como si nosotros tuviéramos, todos los informadores de televisión, de radio, de prensa, de revistas, tuvieran la intención de fregar. No. Tienen el sacrificio todos mis compañeros de señalar, que es la principal obligación de un informante de los medios de comunicación, de señalar errores, de señalar defectos, de señalar imprecisiones o falta de justicia. Yo hago nuestros los vocablos y las palabras que pronunció Peña en algún momento, como si cada mañana me levantara con el propósito de amolar a México. Él lo dijo de manera distinta. Así que no trata uno de despertar para amolar a México. En el buen sentido, algún
analista comparó al periodista, al buen periodista, con un ave carnicera, señalar, limpiar todo lo sucio, toda la carroña, todo lo que había mal en el país, señalarlo o de alguna manera, con solo señalarlo o con la práctica, limpiar esa carroña. Aquí hemos hablado frecuentemente de Carlos y siempre hemos elogiado su audacia, su agudeza periodística, los riesgos a que se ha sometido, porque ha estado en peligro su vida y su salud, casi con amenaza mortal. Sí. Entonces, bueno, pues es alguien que opina, y en México alardeamos de que hay libertad de información, libertad de expresión. Registrado como uno de los países más peligrosos para desarrollarse en el ámbito periodístico, el comunicador Carlos Loret de Mola, en el foco de los medios, y no fue propiamente el director de la Comisión Federal de Electricidad, sino su comunicador, que tiene una oficina para tal desempeño. Sí, él se encarga de dar a conocer y de darle a conocer a Bartlett todo lo que se dice. Exactamente. Permítame.